Te damos la bienvenida a una clase más de lengua materna, español, tercer grado. Continuamos con los programas dedicados a leer, comentar y escribir un texto argumentativo. Ya cuentas con tu tema y preguntas guía, pero antes de lanzarte a la búsqueda de textos argumentativos, es importante conozcas más de ellos. Es por eso por lo que en la clase anterior comenzamos por identificar algunos de los tipos que existen y aquellos que te servirán para buscar información sobre tu tema y compararlos. El día de hoy reconocerás la estructura de los textos argumentativos. Como has aprendido, aunque la estructura general de la mayoría de los textos es inicio, desarrollo y cierre, la información que contiene cada una de estas secciones varía dependiendo del tipo y propósito comunicativo del texto. Responde en tu cuaderno. ¿Qué información crees que se incluya en el inicio, desarrollo y cierre de un texto argumentativo? Te invito a ver el siguiente video en el que se repasa información sobre las características de los textos argumentativos y se presenta su estructura, tema del programa de hoy. Ya mira, escucha. Se baten los huevos enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se acaramela el molde, se vierte el budín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí. Ok, ya, te tengo que cortar, chao. Hola. ¿Te fijas que siempre que nos comunicamos lo hacemos a través de textos? En términos formales, existen dos modos de representación de los textos. Existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos. Los expositivos, los narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos que están muy presentes en la PSU del lenguaje. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile y en la sección de la PSU vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos que te explican conceptos, tienen ejemplos y además te dicen cómo identificarlos en la PSU son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro. Sin ir más lejos, ahora mismo que estás viendo este video, estás frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinadas a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos, como por ejemplo esta tesis doctoral. Análisis de las funciones de los genes GSM, PROS y MNB en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria de Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es?, como una definición de un diccionario. También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es la referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. ¿Va a ser difícil? Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista.
una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, la o las tesis, los argumentos y las conclusiones. Como viste, los textos argumentativos buscan persuadir, ya sea para apoyar una idea, rechazarla o buscar que el lector cambie lo que hace o piensa sobre un tema. Las secciones del tema argumentativo, además del título, son inicio, desarrollo y conclusión. Veamos cada una. En la introducción se presenta el tema para ubicar al lector en el tema a tratar, captar su atención e incitarlo a continuar leyendo. Después de contextualizar, el autor introduce la tesis, que es la idea o visión del autor sobre el tema. En la siguiente sección, el desarrollo, el autor presenta las pruebas o argumentos que sustentan la tesis que presentó al inicio o que la contradicen para presentar otros enfoques y hablar de ellos. Por último, en la conclusión, el autor hace un resumen de los principales argumentos y cómo comprueba su tesis, dejando un comentario final. Además de las secciones, dependiendo de su extensión o aspectos del asunto que tratan, los textos expositivos pueden contener subtítulos y bibliografía consultada, como suele pasar con aquellos que aparecen en revistas especializadas o dirigidas a profesionales de un ámbito determinado. Como ves, todo en este tipo de texto gira en torno a presentar argumentos que validen o autentifiquen la visión del autor respecto a un tema. Analicemos fragmentos de un texto expositivo para identificar la estructura vista. Primero tenemos el título, seguido del nombre de los autores y las palabras clave del texto. Le sigue la introducción, donde se contextualiza la temática, en este caso la experimentación con animales, y se presenta la tesis que se tratará de probar basándose en hechos. El uso de animales en experimentación y docencia debe ser realizado con respeto. A continuación, se presenta uno de los subtítulos que tiene el original de este texto, que es extenso. Luego comienza el desarrollo y con este la argumentación, donde se amplía cada aspecto del subtema en un párrafo distinto y se agregan referencias para consultar la bibliografía de los autores citados. Leamos un fragmento de la argumentación. Así también, como lo afirma Pardo, los animales son como nosotros, seres vivos, pertenecientes a la naturaleza. No existe ninguna diferencia cualitativa radical entre el hombre y los demás seres vivos. Todos son un cúmulo de células que funcionan coordinadamente. En el caso de los animales, estos también tienen su autoconciencia, son capaces de sentir y de sufrir, del mismo modo que los humanos, quizá con diferencias de grado según el animal del que se trate. Por último, en la conclusión, se destacan los aspectos más relevantes de la justificación y se reafirma la tesis. Se hace necesaria e importante para el futuro de la experimentación con animales una revisión detallada de la validez y cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y, sobre todo, al seguimiento y control que se les hace a las investigaciones con la finalidad de comprobar el buen manejo de los animales de experimentación bajo las condiciones de la bioética y respeto a la vida.
Como viste, los textos argumentativos también exponen información sobre un tema para contextualizar y brindar más información a la hora de presentar las pruebas o justificaciones. Para que un texto argumentativo sea confiable, es necesario que argumente basado en hechos y datos reales, así como en la opinión de expertos. Escribe en tu cuaderno, utilizando tus propias palabras, ¿en qué se diferencia un texto expositivo a uno argumentativo? Para que identifiques lo que aprendiste en el programa de hoy, vuelve a la pregunta hecha al inicio de la clase y cambia o corrige la respuesta que hayas escrito. Llegamos al segundo de 3 programas dedicados a los textos argumentativos. Esperamos que lo visto hoy te haya servido para reconocer este tipo textual y diferenciarlo de los otros. Agradecemos tu atención y trabajo y nos vemos en el siguiente programa.